Cuando Dios dijo en el Edén, no es bueno que el hombre esté solo, lo decía en serio. Y es una verdad sólida, hermanos, hasta el día de hoy. No, no es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Y esta es una realidad. Y por eso dijo el Señor, le haré ayuda idónea. Y esto es una verdad y una realidad. Difícilmente, y diremos más bien, providencialmente solo, un hombre puede estar solo, sin compañía. Y a pesar de las atenuantes y de las particularidades de cada situación o circunstancias de alguno que terminó solo, esta sigue siendo una verdad elemental hasta el día de hoy. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo implicó la misma idea, pero con respecto a las ovejas. De tal manera que en las palabras de nuestro Señor Jesucristo también se implica una frase que diría más o menos como sigue. No es bueno que la oveja esté sola. Es necesario que tenga un pastor. ¿Dónde dijo eso el Señor? Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y veamos así, ovejas sin pastor. Nuestro Señor Jesucristo acaba de sanar a aquel hombre mudo que vimos la ocasión anterior. Y a continuación, la Escritura nos dice lo siguiente en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí. La labor mesiánica de nuestro Señor Jesucristo lo llevaba, hermanos, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, buscando y salvando lo que efectivamente se había perdido. Vimos ya en otra oportunidad que nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo, me es necesario hacer las obras que me fueron encomendadas, las obras de Dios, dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Y el Señor estaba hablando de su ministerio, veíamos, de su labor en esta tierra, y ese consistía en venir y buscar y salvar a los que se habían perdido. Pero en esa obra y en ese trabajo el Señor vino, ya dijo en otra ocasión, primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y enseguida hizo extensivo, o mejor dicho, obró también atrayendo a todos los gentiles así. Pero ¿por qué nuestro Señor no fue o no vino a México a predicar su palabra si el evangelio de gracia era para todos? Bueno, porque era necesario que viniera primero a las ovejas perdidas
de la casa de Israel a honrar el pacto de Dios que se había hecho con aquella nación y que la nación ya había quebrantado por mucho tiempo, y a terminar con todo esto cumpliendo los pactos, las promesas, y que entonces, hermanos, comenzara el nuevo pacto. Todo esto pues para decir que entonces nuestro Señor estaba trabajando en la nación judía, de aldea en aldea, de lugar en lugar, llevando el evangelio, nos dice el versículo 35, y compadeciéndose de estos que estaban de verdad perdidos. Tenemos que tener mucho esto en cuenta, hermanos. Aún desde aquí Él ya nos está enseñando la Escritura que la nación de Israel estaba perdida. Pues si Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces, y viene con los judíos, viene y les habla del evangelio, eso significa que los judíos también estaban perdidos. ¿Me explico? Esto es importante. Estaban pues perdidos, y por eso Él andaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad y de sinagoga por sinagoga. La gracia y la verdad rebosantes en la persona de nuestro Salvador era ciertamente un aliciente que hacía que el pueblo lo buscara y que lo siguiera por todas partes en donde andaba. Esto lo podemos ver, pues nos dice la Escritura que las multitudes lo seguían, pues nos dice el 35 que andaba de un lugar a otro enseñando en las ciudades, en las aldeas y en las sinagogas, y luego nos dice el 36 al ver las multitudes. Ya hemos visto en otras oportunidades que la gente entonces lo seguía e iban allá, porque en una aldea pues no podía haber grandes multitudes. Una aldea es algo mucho más pequeño que un pueblo. Entonces, ¿de dónde salían esas multitudes? Bueno, salían de todos los lugares y regiones de donde venían y lo seguían. Y había personas que iban detrás de él, siguiéndolo de aldea en aldea, de lugar en lugar. ¿Y por qué lo seguían? Bueno, sí, ciertamente la gracia y la verdad que rebosaban y abundaban en nuestro Señor Jesucristo, pues ya dice la Escritura que cuando vino el Verbo de vida, dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto lo podían ver todos los que lo pudieron ver aquí en esta tierra. Qué cosa más maravillosa es eso, hermanos. Los que pudieron verlo, dice Juan, que pudieron atestiguar que se veía en él, que estaba lleno de gracia y de verdad. Eso debió ser impresionante, hermanos, ver al Señor andando y predicando en esta tierra. Debió ser totalmente asombroso y impresionante. Por esa razón, hermanos, mayor condenación tendrán aquellos que, habiéndole escuchado, no se arrepintieron. Estas personas veían esa gracia y verdad rebosando de nuestro amado Señor y sentían ese aliciente de seguirle. ¿Quién no iba a querer seguirle, hermanos? Pensamos que si el Señor hubiera tenido misericordia de nosotros y nos hubiese rescatado en ese tiempo, nosotros tal vez habríamos andado también detrás de Él, de aldea en aldea, de lugar en lugar, siguiéndole. Sí, le seguían y le buscaban. Pero hermanos, no debemos ignorar que también había otro aspecto y otra circunstancia que hacía que estas personas estuvieran siguiendo al Salvador. Y era el hecho de que en la nación de Israel en ese tiempo existía una carencia espiritual muy grande. Una carencia espiritual en la que la clase religiosa de la nación había hundido al pueblo, y esto también, hermanos, ocasionaba que la gente, con hambre de buscar a Dios, con hambre de la verdad y de la gracia de Dios, oyera al Señor y entonces
quisiera mejor estar buscando y siguiendo al Señor. ¿Sí me explico? Es decir, en ese tiempo había una necesidad espiritual tan grande que los fariseos y la nación, la clase religiosa de la nación habían abandonado casi literalmente al pueblo y lo habían dejado ahí a su suerte y poco le enseñaban, y lo que le enseñaban era solamente puro religiosismo externo y una obediencia falsa a la ley del Señor, y una, en cuanto a las promesas escatológicas de su tiempo, una enseñanza torcida sobre la persona del Mesías y lo que habría de venir a hacer. Entonces viene el Señor en medio exactamente de un gran vacío espiritual en la nación de Israel. Y estas personas empiezan pues a seguir al Señor. Y nos dice el verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y si ustedes notan, hermanos, el Señor llama a esas multitudes que lo van siguiendo, les llama ovejas. ¿Se fijan? Les dice que son como ovejas que no tienen pastor. La condición de estas ovejas de la casa de Israel es descrito por nuestro Señor como desamparadas y dispersas. ¿Se fijan? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Desamparadas de qué? ¿O desamparadas por qué? ¿O desamparadas por quién? Bueno, de sus pastores. Pues estaban desamparadas y dispersas como suelen estar las ovejas que no tienen pastor. Lo decimos al revés y decimos las ovejas que no tienen pastor, entonces están desamparadas y dispersas. ¿De qué estaban desamparadas? De sus pastores, de sus maestros, de aquellos que debían ocuparse y preocuparse de su guía espiritual. Estamos hablando de los escribas, de los intérpretes de la ley, de los fariseos y de los saduceos. En estas palabras nuestro Señor Jesucristo está denunciando, hermanos, a los pastores de Israel. Nuestro Señor Jesucristo está denunciando a los líderes religiosos de toda esa gente. Y está diciendo el Señor, toda esa gente, miren, está así por culpa de sus líderes. Todas estas multitudes están así, desamparadas y dispersas por culpa de sus pastores. Hermanos, todo parecido con la realidad de nuestro tiempo no es mera coincidencia. Esto es algo que también sucede en nuestros días. El desvío, la dispersión y la distorsión del cristianismo de nuestro tiempo, hermanos, se debe precisamente a que ha sido desamparado por los pastores. Han dejado de hacer su labor y su función principal para enfocarse en otro tipo de falsos evangelios, de falsas enseñanzas, como aquellos evangelios de la super popularidad, la prosperidad y la supuesta fe y los milagros. Pero para tiempos de nuestro Señor, eran los escribas, los intérpretes de la ley, los fariseos y los saduceos, quienes tenían el deber de enseñar a esta multitud, de instruirles con la palabra y de guiarles espiritualmente. Y de todas estas facciones
religiosas que representaban a la clase religiosa de la nación judía, los fariseos eran los que gozaban de la mayor aceptación e influencia del pueblo. La razón por la que la palabra fariseo ha trascendido, hermanos, el tiempo, las épocas y aún las culturas, es porque eran precisamente los fariseos quienes gozaban de la mayor aceptación entre el pueblo y eran los que menos hacían su trabajo. Había sí escribas, había intérpretes de la ley, pero los escribas y los intérpretes de la ley podían ser de la facción de los fariseos. Había fariseos entonces, había saduceos, pero digamos que la secta más grande y más aceptada era la de los fariseos. ¿Me explico? Así que cuando cargamos a los fariseos con toda esta responsabilidad, hermanos, no es porque tengamos nada contra ellos, sino porque la realidad es que la mayoría de la nación los seguía a ellos y los escuchaba a ellos y era de su facción, de su secta, de su religión, válgame. Por eso los fariseos, hermanos, junto con los demás religiosos de la nación, entonces son los señalados de la situación de estas ovejas, pues ellos no estaban haciendo su trabajo. Ellos no estaban haciendo la labor de apacentar al pueblo con ciencia y con inteligencia. Ellos no estaban dando pasto al pueblo. ¿Qué significa apacentar, niños? La labor principal del pastor es apacentar. ¿Qué es apacentar? Dar pasto. Esto es darle a la oveja pasto, llevarle o darle pasto de manera que se alimente y se nutra. Esa es su labor principal. Y los fariseos no la estaban haciendo. Ellos no estaban apacentando a la gente, pues nuestro Señor Jesucristo ya dio testimonio de que ellos se apacentaban a sí mismos. Se habían encumbrado, nos dijo nuestro Señor, en lo alto de sus denominaciones, mientras el pueblo padecía hambre espiritual. El ser entonces fariseo se había convertido, hermanos, en un lujo. El ser de los maestros de los fariseos se había convertido así como en ser diputado o ser senador, que todo mundo quiere entrarle para enriquecerse y para estar en una esfera mucho más alta que el resto de la población. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo ahí en Mateo 23, versículos 6 y 7 que leímos acerca de estos hombres, decía que ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. El oficio de estos hombres, hermanos, parece que dejó de ser la enseñanza de la palabra de Dios al pueblo y en lo único que se ocupaban y en lo único por lo que se preocupaban era por los primeros asientos en la cena. No sé si me explico. La facción de los fariseos perdió el rumbo en algún momento. No sabemos si cuando inició habrá sido correcta o buena, pero perdió el rumbo completamente y ahora a lo único que se dedicaba era a engrandecerse a sí mismos, a buscar las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamaran rabí. Se habían convertido en celebridades religiosas en una sociedad en la que la religión aún era suficientemente valorada. Estos fariseos, hermanos, se habían convertido en esas celebridades como las que hoy hay en internet, que entre otras cosas ganan o reciben sumas de dinero
exageradamente grandes, hermanos, y que viven literalmente como celebridades, y que en algunos casos literalmente dan autógrafos, y que tienen mansiones en muchos lugares y en algunos casos hasta jets privados, que reciben, como alguien dijo, de regalo de cumpleaños Ferraris nuevos. Los fariseos se habían convertido pues en celebridades. Noten, en una sociedad donde la religión todavía era valorada. En nuestra sociedad la religión no tiene valor, hermanos. No tiene valor. En general, pues desde la división del Estado, la iglesia y el Estado, entonces el Estado dijo, no quiero saber nada, para mí la religión no importa ni vale. Pero en la nación de Israel lo valía y tenía su importancia. Y estas personas, hermanos, se convirtieron entonces en celebridades en su tiempo. Y con su orgullo arrogante, solo se dedicaban al engrandecimiento de su honor y de su propia reputación, preocupándose solamente por el aspecto externo y ritualista de la ley, y eso era lo único que señalaban a la gente. Se dedicaban solamente a enseñar el aspecto externo. Ya nuestro Señor les acusó muchas veces de estas cosas, puesto que ellos torcían la ley y la escritura para decir una cosa diferente a lo que el espíritu de la ley había querido enseñar. Por ejemplo, nuestro Señor les acusa y les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo, y el Señor empieza a exponer, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado en otras oportunidades de esto, que nuestro Señor estaba refutando esa interpretación literalista de los fariseos, que decían, tú puedes golpearlo, tú puedes hacerle lo que quieras, tú puedes odiarlo, nada más con que no lo mates, con eso. Puedes golpearlo hasta casi matarlo, pero el mandamiento es solo que no lo mates. Y hermanos, yo me pregunto, ¿qué corazón malvado había llevado a estos hombres a enseñar a la gente que solo se preocuparan por eso? ¿Sí me explico? O sea, sus enseñanzas eran solo preocúpate por eso. Y les enseñaban obviamente con crueldad respecto a la forma que debían llevarse todos los rituales de la ley. Acuérdense cuando nuestro Señor sana a aquel hombre y le dice, toma tu camilla y anda. Y el hombre va con la camilla y se encuentra con los fariseos. ¿Y qué dijeron los fariseos? Gloria al Señor, mira que te sanó. ¿Dijeron eso cuando lo vieron? No, le dijeron, ¿qué andas haciendo cargando tu camilla en día de reposo? ¿El Señor había mandado que no cargara su camilla en día de reposo? No, ellos habían torcido el mandamiento del día de reposo y lo habían transmitido de esa forma, hermanos. Entonces, imagínense cómo estaba la nación. Es decir, la nación era como la iglesia inmensa de aquel tiempo. Y estos hombres le enseñaban este tipo de cosas. Cuán perdido estaba entonces, espiritualmente hablando, la nación en ese tiempo. Y aferrándose a sus escuelas de interpretación, estos hombres desviaban al pueblo de la ley moral de Dios y la encaminaban a los huecos ritualismos
Y para colmo de su maldad, además de eso, el Señor los acusa de oponerse al reconocimiento de Cristo como el Mesías. Pues nos dice en Mateo 23, versículo 13 y 14, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, estos hombres, para colmo de sus males, no solo habían engañado a la nación, no enseñándole lo que la Escritura enseña, torciendo la Escritura y enseñándoselas así, sino que encima de todo, hermanos, bueno, y además se habían encumbrado, ya vimos, encima de todo viene el Señor, se ve la gracia y la verdad rebosando en él. El pueblo empieza a reconocerlo, y ¿qué hacen los fariseos? Se oponen. Y dice el Señor, ay de vosotros, así les va a ir a vosotros, porque no entráis en el reino de los cielos y no dejas que los demás entren. Esta advertencia, hermanos, no solo era para los fariseos de aquel tiempo, sino para todo maestro y pastor de nuestro tiempo, del evangelicalismo de nuestro tiempo, que se ha vivido engañando a las congregaciones, a las iglesias, enseñando doctrinas torcidas, preocupándose solo por sí mismo, por hacerse y ser una celebridad, y dejando al pueblo desamparado, y que cuando viene el evangelio y alguien a hablarle, no solo no lo cree, sino le dice a su congregación, no anden oyendo las predicaciones de aquel pastor o aquel otro, porque ustedes se van a desviar. Y estamos hablando, hermanos, de las doctrinas antibíblicas, que cuando ustedes le hablan del evangelio a alguien, estas personas les dicen, no lo escuches, no le hagas caso de lo que te está diciendo. Y hermanos, cierran así la puerta de el cielo y del reino de los cielos a todos los que los oyen. Los que deberían iluminarlos, los estaban cegando. Los que deberían alimentarlos, dice nuestro Señor, que los estaban robando. Pues dice también, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto para hacer largas oraciones. Por esto recibiréis más condenación. Así que no debe extrañarnos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo describa la condición de esta nación como desamparada y dispersa. ¿Sí me explico? Todo esto, hermanos, que hemos visto hasta hoy debe decirnos por qué nuestro Señor describe a esta multitud como desamparada y dispersa. La necesaria consecuencia del desamparo espiritual de esta nación, hermanos, es la dispersión. Estaban dispersos. Las ovejas perdidas de la nación de Israel estaban dispersas y sin rumbo. Las ovejas perdidas de la nación de Israel estaban sin orden. Las ovejas perdidas de la nación de Israel estaban por sin ninguna. ¿Sí me explico? Ya que estaban desamparadas espiritualmente, entonces andaban sin rumbo, sin ningún lado.
por ningún lado decimos, sin orden. Y esto pasa, hermanos, también exactamente en el evangelicalismo de nuestro tiempo. A causa de la falta de enseñanza bíblica en las congregaciones de nuestro tiempo, hermanos, hay un desamparo espiritual en las personas, lo que produce a su vez que las personas anden sin rumbo, dispersas, sin orden. Andan esparcidos, sin rumbo, pues no tienen un pastor que les enseñe la palabra de Dios. Es decir, andar esparcidos y sin rumbo ni orden es la necesaria consecuencia de no tener un pastor. ¿Por qué nos dice el Señor que esas ovejas andaban esparcidas, andaban desamparadas y sin rumbo? Porque no tenían un pastor. Así que, hermanos, andar libre y sin pastor no es bueno. Porque el que anda libre y sin pastor andará desamparado y sin rumbo. Va a pensar que lleva rumbo y que tiene rumbo, pero la realidad es que no lo tiene. Yo creo que si le hubieran preguntado a toda esa multitud que seguía al Señor, oye, ¿tú consideras que estás desamparado y sin rumbo? Va a decir, no, claro que no, tengo rumbo, sé lo que quiero, sé para dónde voy. Pero ¿qué dijo el Señor? No, están desamparados y sin rumbo. Andar libre y sin pastor no es bueno, hermanos. No es bueno que la oveja ande sola. Por eso decíamos al principio, así como el Señor dijo en el Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Así nuestro Señor con estas palabras está implicando la misma idea respecto a las ovejas. No es bueno que las ovejas estén sin pastor, porque si las ovejas están sin pastor, entonces andarán desamparadas y dispersas. Los peligros a los que se enfrenta una pobre oveja solitaria son muchos. Hay engaño por todas partes y uno de los peores enemigos de las ovejas son los lobos. Cuando una oveja no tiene pastor, anda solitaria y está desamparada. Normalmente se piensa que la oveja es lista o que se va a defender, no sé, igual que el resto de los animales. Pero como ya se ha dicho en otras oportunidades, hermanos, ¿por qué el Señor no usó una metáfora para referirse a la iglesia de otro animal? Es decir, ¿por qué usó las ovejas? ¿Por qué no nos dijo, ustedes son mis vacas y yo soy su pastor? ¿Por qué no dijo eso? Yo soy su ganadero. ¿Por qué no usó otro animal como metáfora? ¿Por qué usó las ovejas? Porque, hermanos, las ovejas, la característica de las ovejas son las que mejor describe la situación espiritual del hombre. La oveja, como ya se ha dicho, no es lista. La oveja es torpe por naturaleza. La oveja es indefensa, no se defiende. Todavía la chiva tiene cuernos y va y da de topes. Pero la oveja no. La oveja, hermanos, es entonces indefensa. Si la oveja no tiene un pastor, entonces está expuesta a ser atacada por otros animales. Y uno de los peores enemigos de las ovejas son los lobos.
se las comen y las devoran. Y qué interesante metáfora, hermanos, respecto al engaño de nuestros días con respecto a los falsos predicadores que enseñan falsedades. Una oveja sin pastor casi inevitablemente se descarriará. Una persona que se diga creyente sin un pastor es casi seguro que terminará descarriado. Porque no es bueno, dijo el Señor, que la oveja ande sola. Porque cuando hay ovejas sin pastor, estas están desamparadas, estas están dispersas. Y, hermanos, una oveja sin pastor se descarriará. Y esto, hermanos, es algo muy popular en nuestro tiempo. Abundan las personas que se dicen ovejas, pero dicen, pero yo no voy a ninguna iglesia. Yo soy cristiano, pero yo no voy a ninguna iglesia. Entonces no se somete a ningún pastor. No, Jehová es mi pastor. ¿No han oído esa gente? Cristo es mi pastor. Hermanos, si estas ovejas de la casa de Israel, Jehová hubiera sido su pastor, ¿por qué el Señor entonces dijo que estaban desamparadas y dispersas? Yo imagino a estas multitudes tal vez rezando el Salmo 23 y repitiéndolo cada que se acordaban o antes de dormir o al levantarse, no lo sé, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así, y el Señor dijo, son ovejas dispersas, desamparadas. No, tú puedes decir que Jehová es tu pastor, pero si no tienes un pastor terrenal, como Dios lo ha puesto en la iglesia, entonces eres una oveja desamparada y dispersa. Y casi inevitablemente terminarás descarriada. Está la oveja ya sola, el rebaño solo, y la oveja sigue por su camino. Y la oveja, el detalle no es que la oveja dice, voy caminando a ponerme en peligro. No, la oveja es tan torpe que solo está siguiendo la comidita ahí que ve en el suelo y sigue caminando y cuando menos acuerda ya está bien alejada de las otras. ¿Sí me explico? Esa es la clase de torpeza a la que nos referimos. ¿Y qué pasó? Ya se descarrió. Ya está ya descarriada. Así que no es bueno que una oveja esté sola, porque se descarriará. Que hay circunstancias, hermanos, muy particulares en donde alguien dice, bueno, sí, yo soy cristiano, el Señor me salvó, pero aquí en mi rancho no hay iglesias, de ninguna sola hay. Y pues, ¿qué hago? Bueno, hermanos, Dios tiene que obrar una providencia muy particular para que esta oveja no termine creyendo en el evangelio de Judas o en el liderazgo de María Magdalena. Dios tiene que obrar allí de una manera bien especial y poderosa para que esa persona no termine creyendo en el evangelio de Judas, por ejemplo. Porque con lo bueno que ha sido el internet en nuestros días para traer la verdad a muchos y en muchas partes, también, hermanos, ha corrido el error por muchas partes. Y por más difícil que le pueda parecer a usted de creer, es una realidad.
estando allá solo, estudiando usted solo la Biblia, porque eso es lo que dicen, ¿no? No, yo estudio la Biblia, no, yo acá oro, yo acá busco al Señor, sí, pero allá usted solo, sin un pastor, tomará la Biblia y entonces interpretará lo que le viene a la mente o al corazón. ¿Quién podrá confirmarle que esa es la correcta interpretación de la Escritura? Que usted está entendiendo bien la palabra de Dios. Y es muy común, hermanos, es más común de lo que ustedes creen que haya personas que por no unirse a una iglesia local, por no ir a la iglesia, terminan allá solos, según ellos, buscando ellos a Dios y terminan creyendo en cada barbaridad, hermano. De verdad. Esto es una muy triste realidad. En cierta ocasión, un hombre que no quería asistir a la iglesia decía, no, yo aquí agarro mi Biblia, y sí, hermano, la agarraba y todos los días. Pero terminó creyendo, hermanos, que incluso María iba a interceder por todos nosotros. Eso es una realidad, hermano. Por eso decimos que si puede estar sin congregarse por semanas, por meses, y ni se inmuta, y le da lo mismo, ¿de verdad será una oveja? Si puede estar allá sola por meses, tranquilo y feliz, y no siente nada, y dice acá, no, yo acá yo solo me alimento, yo acá yo solo esto, yo solo lo otro. ¿Será una oveja? Y si lo fuera, terminará descarriada. Y por tanta buena literatura y predicaciones bíblicas que la internet ha puesto a disposición de los creyentes de nuestro tiempo, aunque ha sido una bendición, hermanos, también ha producido una gran cantidad de profesantes bien informados sobre doctrinas y catecismos, pero con muy poca práctica cristiana e interés por unirse a una iglesia local. Abundan, hermanos, en el internet personas que pueden recitarle todos los credos históricos hasta el derecho y al revés, todas las traducciones habidas y por haber, al derecho y al revés. Dice, saben las doctrinas históricas hasta mejor que usted y que yo. Pero que, hermanos, hay muy poca práctica cristiana en su vida y muy poco deseo e interés de unirse a una iglesia local. A menos que él sea el pastor. ¿Me explico? Llega a un punto tal orgullo que dice, sí, no, yo, ¿para qué me uno a una iglesia? Yo acá solo, yo y Dios, yo he aprendido tanto y así, así. Me uno, pero que me tomen en cuenta. ¿Me explico? Hermanos, esto es algo muy lamentable. Allí están las ovejas desamparadas y dispersas de nuestro tiempo. Si es que son cristianos. Esta ola de profesantes fieles a los grandes ministerios
no están dispuestos a someterse a la autoridad de un pastor local que no predique con la elocuencia de las grandes estrellas de su preferencia y, en consecuencia, ellos se hacen llamar ovejas, pero sin pastor. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a someterse a la autoridad de un pastor local. Y voy a decirlo así para que me comprendan la situación. Algunos llegan a un punto de no estar dispuestos a someterse a un pastor local porque dicen, yo no me voy a someter a nadie que sepa menos que yo. ¿Qué es eso, hermanos? Más que orgullo. No están dispuestos a someterse a un pastor local. Quieren, según tener todo el conocimiento o el entendimiento, pero sin someterse a la autoridad de un pastor local, sin aprender la vida de sacrificio y de servicio en una iglesia local. Dar sueltos ahí. Mientras que lo único que les satisface es oír a las grandes estrellas de nuestro tiempo. Y grandes estrellas entre comillas, ¿verdad? Dice, no, ¿por qué voy a andar oyendo las predicaciones de ese pastorcillo aburrido que me cansa cada que lo ando oyendo? Yo mejor oigo a este otro que me trae risa tras risa y chiste tras chiste, y no, lo hace ameno. Se siente. Mira, ¿es el propósito de Dios que ellos vivan su cristianismo así? Definitivamente no, hermanos. Dios no diseñó el cristianismo para que alguien viviera por internet viendo predicaciones y que no quisiera unirse a una iglesia local o que pusiera los pretextos que ustedes quieran. Todas las verdaderas ovejas de Cristo debemos estar unidos a una iglesia local, debemos estar bajo la autoridad pastoral, debemos estar siendo pastoreados. Todas las ovejas de Cristo, hermanos, debemos estar unidos para empezar a una iglesia local y debemos estar bajo una autoridad pastoral, debemos ser pastoreados. ¿Qué es ser pastoreados? Es ser dirigidos, guiados y aconsejados, y nosotros andar en esa guía y en ese consejo que sea bíblico. Es dejarnos pastorear, como hemos dicho en otras oportunidades. ¿Qué es dejarnos pastorear? Es escuchar la enseñanza bíblica y el consejo bíblico del pastor para seguirlo. Es escuchar el consejo, hermano, debería hacer esto otro, porque la Escritura enseña estas cosas. Pero el que dice, bueno, pues es que eso es lo que piensa el pastor, yo voy a hacer esto otro, no se está sometiendo a la autoridad. Está haciendo lo que él piensa, lo que él quiere, se está pastoreando a sí mismo. ¿Me explico? El que dice, ya que el pastor que diga lo que quiera, yo creo que esto es así. ¿Qué está haciendo? Ese es su propio pastor. Se está pastoreando solo. Y miren a esa multitud que veía el Señor. Ellos tenían hambre y sed de justicia. Por eso andaban detrás del Señor todo el tiempo.
venían y en su gran mayoría con un corazón dispuesto a escucharlo, con un corazón enseñable. ¿Cómo es un corazón enseñable? Alguien que está dispuesto a reconocer su situación, alguien que está dispuesto a que lo enseñen, alguien que está dispuesto a no seguir pensando que todo lo sabe o que tiene todas las respuestas y que no necesita que alguien le enseñe. El que dice, no, yo me sé la Biblia al derecho y al revés, ¿yo para qué ocupo al pastor que me ayude, me aconseje? No, si yo leo la Biblia, me la sé. Está más cerca de ser un fariseo que de ser una oveja. ¿Sí me explico? Una oveja que se pastorea a sí misma tiene todas las posibilidades de terminar en el error, de terminar descarriada. Una oveja que se pastorea a sí misma tiene todas las posibilidades de terminar en el error. Solo es cuestión de tiempo, hermanos. Solo es cuestión de tiempo. Por eso no es bueno que la oveja ande sin pastor. No es bueno que la oveja esté sola. Terminará descarriada. Por un lado, una oveja sin pastor y sin entrenamiento difícilmente distinguirá una oveja de un lobo que se disfraza de oveja. No tuvo un pastor, no tiene un pastor que le enseñe bíblicamente y le entrene a distinguir entre una oveja verdadera, para empezar, a distinguir a una oveja, que las vea todas y hay cabras, ovejas, chivas, vacas, y para mí todos son iguales, todos son cristianos. ¿Me explico? Para empezar, ni siquiera sabe ni puede distinguir entre cabras, ovejas, chivas y vacas y gallinas y de todo. No tiene instrucción, solo piensa que pues las ve a todas y pues todos son cristianos. ¿Tú cuál vas? No, pues a tal otra. ¿Y cómo creíste? No, pues yo soy cristiano porque dije amén. Bueno, no, entonces eres cristiano. Yo soy cristiano porque me metieron al agua. No, pues, está bien, todos somos cristianos, entonces servimos al mismo Dios, ¿no? Dicen ahora también. Híjole, hermanos, ya hasta nos la robamos de allá con el con el catolicismo, ¿no? Ya no solo ellos dicen, ahora ya también, que al cabo todos servimos al mismo Dios y adoramos al mismo Dios. Hermanos, por favor. Pero bueno, esta oveja no tiene pastor y no le enseñaron a distinguir y a discernir entre una cabra y una oveja, por ejemplo. ¿Y cómo podrá distinguir entre una oveja y un lobo disfrazado de oveja que viene a engañarlo? No puede. Y terminará descarriado. Andando por internet no va a poder distinguir entre un predicador sano y uno falso. Va a andar oyendo al Cash Luna y se le va a hacer como que, oye, ese tiene lo suyo. Pero lo opuesto necesariamente no es lo mejor, hermanos. Lo opuesto no es necesariamente lo mejor, es decir, que haya una oveja totalmente instruida y sabionda. No es lo mejor, pues por ese otro lado, una oveja sin pastor y llena de conocimiento de los catecismos históricos,
de las doctrinas y de los movimientos cristianos, tampoco está a salvo del orgullo, de la soberbia y del poco cristianismo práctico en su vida personal, en sus relaciones familiares, en sus relaciones laborales y en sus relaciones sociales. Podrá saber todos los catecismos al derecho y al revés, podrá saber todas las confesiones al derecho y al revés, podrá saber todos los movimientos y la historia y haber leído todos los libros cristianos de la historia, pero no está exento, no está a salvo del orgullo, de la soberbia y del poco cristianismo que caracteriza a un buen número de estas personas. Estas personas que se consideran ovejas sabiondas, pero no tienen pastor, no quieren reunirse en una iglesia, no se consideran parte de una iglesia, etcétera. Hermanos, suelen ser las personas que menos vida práctica cristiana manifiestan. Es decir, que en la práctica menos piedad se les ve en su vida, menos santidad, menos amor de Dios. Y no saben cómo vivir o aplicar todo este conocimiento a su vida personal, práctica, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, en su trabajo. Esa oveja sabionda también necesita un pastor. Un pastor que incluso tal vez podrá no tener todo ese conocimiento, pero que le enseñe cómo vivir santa y piadosamente. Y le diga, hermano, usted no está viviendo santamente aquí. Pero la causa de todos estos desafortunados fenómenos es el mismo, hermanos. Es la misma causa. La falta de un pastor. La razón del compadecimiento de nuestro Señor Jesucristo por este pueblo era ¿por qué? Porque no tenían un pastor que les enseñara bíblicamente, que los guiara bíblicamente, y entonces andaban esparcidas y desamparadas. ¿Me explico? El Señor se compadeció de su situación, que era derivada de que no tenían un pastor. Y noten el interés de nuestro Señor a continuación en el verso 37. Entonces les dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que les ayude a las ovejas para que sigan su vida cristiana solas y lleguen al reino de los cielos al final. ¿Dice así? No, rueguen al Señor que ponga pastores, que envíe siervos obreros a la mies. Si el Señor, hermanos, hubiera determinado, considerado que la oveja podía seguir sin pastor y que está bien, no hay problema que haya ovejas sin pastores, el Señor hubiera dicho, rueguen al Señor, que el Señor conserve a esas ovejas ahora que no tienen pastor. No, el Señor dice, la solución no es orar por esas ovejas para que el Señor las ayude. La solución es que el Señor ponga un pastor para estas ovejas. ¿Me explico? ¿No será entonces necesario el pastor? Es necesario, pues, hermanos, que Dios ponga pastores.
Dios ponga hombres fieles que sientan esa misma compasión de nuestro Señor Jesucristo por esas almas perdidas. El Señor levante obreros y ponga obreros en su mies. Y no hace falta más que ver el cruel engaño en el que los tienen sumergidos en las sectas farisaicas de nuestro tiempo para sentir compasión por ellos, hermanos. ¿O no recuerdan ustedes a sus ex correligionarios, a aquellas personas que estaban en aquellos lugares donde el Señor los sacó, que vivían engañados como ustedes? A Lutero le bastó ver la cloaca en la que se había convertido la Roma de su tiempo y mirar a los pobres necesitados dar sus últimas monedas para comprar falsas esperanzas en vanos sacrificios para compadecerse de tales necesitados. Hermanos, solo hay que ver en el caso del romanismo, solo hay que ver la romería y la gente que va de rodillas o que se echan nopales o que se van caminando a quién sabe dónde, que para hacer una peregrinación, para que uno lo vea y diga y tenga compasión por esa gente que se pierde. Solo hace falta ver, hermanos, todos los espectáculos de supuestas manifestaciones espirituales, entre comillas, que se dan en el pentecostalismo de nuestro tiempo, en tantas sectas pentecostales, para tener compasión, hermanos, de toda esa gente que vive engañada. Lutero vio a la sociedad de su tiempo, a la religión de su tiempo en la que él estaba, los vio dar lo último que le quedaba por una falsa esperanza de indulgencia, andar de rodillas y cuán cruelmente los engañaban y su corazón, hermanos, se enardecía. ¿No se enardece el corazón de ustedes de ver a sus excorreligionarios todavía inclinándose ante el error, practicando el error? La razón, pues, del compadecimiento de nuestro Señor Jesucristo es que no tenían pastor que les enseñara bíblicamente. Se necesitan, pues, hermanos, pastores, se necesitan obreros fieles, porque desafortunadamente son pocos los que están dispuestos a servir, son pocos los que están dispuestos a sacrificarse por la causa del Señor. Y nuestro Señor nos insta a rogar porque el Señor de la mies llame y capacite hombres fieles para que sean obreros en su mies. Tenemos que orar por esto, hermanos. Hacen falta pastores, hacen falta obreros del Señor. Oremos al Señor.